¿Qué es aquello que no puedes comprar con dinero, no se puede heredar por contrato, y si intentas meterlo a la fuerza en una estructura rígida, simplemente muere? Te dejo pensando. La respuesta te la daré a mitad del episodio, y tiene todo que ver con el motivo por el cual estás escuchando esto hoy. La sensación de que cada vez es más difícil concentrarse y adquirir nuevos conocimientos es una realidad. Pareciera que las pantallas, la inteligencia artificial y la industria del entretenimiento están diseñadas para bloquear nuestra cognición y hacernos personas fáciles de dominar. Pero aquí elegimos no dejarnos vencer. Soy Paul y te doy la bienvenida a Profes que Superan, el podcast de Artes con Escuela. Si eres docente, estudiante o un padre comprometido con el aprendizaje, este espacio es para ti. Juntos vamos a dominar la ciencia de la educación. Aquí descubrirás cómo unir el arte y la neurociencia para activar tu neuroplasticidad y tomarte una vez por todas el control de tu propia mente. Porque no importa en qué etapa de tu vida te encuentres, tu cerebro siempre puede seguir evolucionando. ¡Comencemos! ¿No les ha pasado que han tenido o tienen un maestro que cada año les enseña lo mismo o sienten que no tienen la metodología adecuada para enseñar? ¿Ese profe del que piensan no tiene vocación? A mí me sucedió cuando fui adolescente. Tuve una maestra de arte y un profesor de educación física que prácticamente nos enseñaban lo mismo año tras año, de primero a quinto de secundaria, con un método tradicional y poco interesados en generar un ambiente que promueva el aprendizaje significativo. Siempre tuve esa queja. La educación que recibía no me parecía suficiente, pero no estaba dispuesto a hacer nada al respecto. El arte siempre me llamó la atención. Recuerdo desde muy pequeño bailar danza en las presentaciones del colegio, participar en teatros y representar a mi institución en concursos de dibujo. Pero la realidad es que la docencia nunca me interesó como una carrera a seguir. Incluso recuerdo que pensaba, si yo fuera el profesor de arte, yo haría las cosas de otra manera. Pero no quería ser profesor. Entonces, cuando egresé de la secundaria, quise estudiar traducción e interpretación de idiomas. Pero el dinero no alcanzaba, así que empecé a trabajar como diseñador gráfico, de lo cual tenía noción gracias a un curso que llevé mientras estaba en secundaria. Al ver que esto era rentable y que verdaderamente me gustaba, decidí estudiarlo de manera profesional. Y esa experiencia fue de lo mejor que he vivido, pues en los 3 ciclos que estudié, tuve mucho acercamiento al dibujo, la pintura y artes visuales en general, ya que mis profes eran artistas egresados de Bellas Artes. Fue increíble. Y sí, solo estudié 3 ciclos. Pues resulta que para poder estudiar debía dejar mi trabajo de 12 horas. Lo cual me llevó a buscar otro trabajo. Ahí es cuando decidí convertirme en fotógrafo. Y cuando los horarios de la carrera me dificultaban trabajar en eventos por las tardes, decidí dejar la carrera y dedicarme de lleno a la fotografía, a la que denominé mi pasión por muchos años. En 2018 lancé mi negocio de fotografía y desde entonces no he parado, pero en 2023 algo me incomodaba, gente. Sentía la necesidad de hacer algo con mi vida. O sea, me pasó esta experiencia. Yo sentía que debía estudiar una carrera profesional y terminarla, pero debía hacer algo que me gustara y que se alineara a mi propósito, y no encontraba qué. Me estaba yendo muy bien en la fotografía, gracias a Dios. Incluso puse mi primer estudio fotográfico, y aunque estaba trabajando mucho y todo era excelente, alineado a mi pasión por el arte, un día le pregunté a un amigo que es músico, a Juanchi, que le mando muchos saludos, ¿dónde podía aprender a tocar piano? Era algo que siempre había querido aprender. Entonces él me habló de la escuela de música. La historia larga se las voy a contar en otro episodio. El detalle es que fui por un curso de piano, pero terminé postulando a la carrera de educación musical. Y aunque tomar esa decisión no fue fácil, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y la pregunta es, ¿cómo llegué a la docencia si no quería saber nada con ella? Algo que no les he contado es que a los 18 años también empecé a congregar en una iglesia cristiana, donde estaba muy comprometido y donde eventualmente empecé a predicar a jóvenes. Cada vez que predicaba, yo me sentía completamente pleno. Allí mi existencia cobraba sentido,
puesto que podía aportar con un granito de arena a la vida de esos adolescentes a través del Evangelio, dinámicas y testimonios. Cuando por temas laborales tuve que dejar el ministerio de jóvenes, sentí verdaderamente un gran vacío, ¿saben? Y siento que es allí donde recibía señales de que la enseñanza era el camino que debía seguir. Era el llamado que tocaba mi puerta, y Dios me llevó hasta la escuela de música para formarme como docente, atender el llamado, desarrollar mi vocación y cumplir con mi propósito. Hablemos de la vocación. Desde un punto de vista etimológico, vocación viene del latín vocatio, acción de llamar. La vocación no es un estado pasivo, es tu respuesta activa a un llamado. Es el puente que traduce una intuición, una indignación con el sistema o una inspiración profunda en una profesión estructurada, disciplinada y con un método claro. Es tu vehículo de acción. Martin Heidegger, en su análisis de la existencia humana, plantea que la vocación es una llamada interior de la propia conciencia, una interpelación a la autenticidad, donde el individuo se hace cargo de su propia existencia. El filósofo español José Ortega y Gasset sostiene que la vocación es el núcleo de la vida auténtica. Define la vida como una tarea intransferible, donde descubrir a qué estamos llamados es la clave para no falsear nuestra propia realidad. Podemos decir entonces que la vocación no es simplemente aquello en lo que eres bueno, ni tampoco es solo lo que te apasiona hacer en privado. Es la decisión consciente de poner tus habilidades únicas al servicio de un problema real que necesita ser resuelto. En nuestro caso, sería como salvar la creatividad y la cognición humana en la educación. Un docente con vocación no debe entrar al aula a rellenar registros ni repetir lecciones viejas de un manual. Debe buscar el desarrollo holístico y activar la neuroplasticidad de sus alumnos. La vocación es el motor biológico que nos da la energía y el enfoque necesarios para seguir aprendiendo y enseñando con sentido, incluso cuando el sistema tradicional nos empuja a tirar la toalla. Llegó el momento de la pausa activa. Pues sí, gente, acabas de recibir una información y tu cerebro necesita tomarse un respiro. Así que ahí donde te encuentras, vas a relajar los hombros y vamos a respirar en 4 tiempos. Inhalas en 4 tiempos, sostienes 4 tiempos y exhalas en 4 tiempos también. Yo voy a guiarte contándote los tiempos. Empezamos. Inhalando. 1, 2, 3, 4. Sostienes. 1, 2, 3, 4. Y finalmente exhalas. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo te fue? Recuerda pausarlo si es necesario y repetirlo las veces que quieras. Y a continuación, una actividad musical. Vamos a hacer un juego de imitación rítmico. Yo voy a dar un ritmo y tú lo vas a imitar. Puede ser tarareando, con las palmas o con golpes. El ritmo es el siguiente. Ta tu ta ta tara ta ta. Ta tu ta ta tara ta ta. ¿Lo tienes? Una vez más. Ta tu ta ta tara ta ta. Ta tu ta ta tara ta ta. ¿Cómo sería con las palmas? O de repente silabeando. Ma 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 ma. Ma 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 ma. Bueno, si lo hiciste, en buena hora. Y si no, recuerda pausarlo si es necesario y repetirlo hasta que te salga. La idea, recuerda, que es disfrutarlo y relajarse. No te estreses si no te salió. Pero si sí te salió y quieres compartirlo con nosotros, puedes postearlo en tus historias de Instagram y etiquetarnos. Recuerda que estamos ahí como @artesconescuela. Y si no lo sabías, lo que acabas de hacer activa tu sistema parasimpático. Oxígeno puro para la mente. Seguimos. Por cierto, resolviendo el acertijo del inicio, aquello que no se compra, no se hereda y muere en estructuras rígidas es la vocación. Y de eso estamos hablando hoy. ¿Por qué entonces es importante la vocación?
Si trabajas solo por dinero o por cumplir un horario, estás compitiendo directamente contra la inteligencia artificial. Y déjame decirte algo, que tú ya lo sabes. La IA procesa datos más rápido que nosotros y no se cansa. Lo único que la tecnología no puede replicar es la energía humana que se activa cuando estamos alineados a nuestra vocación. La vocación es la armadura cognitiva. Es lo que evita que el día a día nos desgaste y nos convierta en una persona imposible de automatizar. Lamentablemente, gente, el sistema educativo tradicional desgasta al docente llenándolo de burocracia, papeles y estructuras rígidas, haciendo que olviden muchas veces por qué ingresó a las aulas. Y yo conozco varios profes que me dan su testimonio de que están cansados, terminan el colegio y quisieran renunciar, ¿no? El horario de clases. Salen y a veces la desmotivación de los alumnos los desmotiva a ellos también. Y bueno, yo entiendo, pero para eso creamos este podcast, gente. Para brindarles herramientas que nos ayuden a nosotros a superar ese desgaste emocional, ese burnout del que tanto se habla. Y bueno, si eres un colega que se siente frustrado, cansado de planificar para cumplir requisitos y no para transformar, yo te entiendo. Aunque el sistema te empuja a tirar la toalla, recuerda que tu porqué no está en las actas firmadas ni en la aprobación de un director. Tu porqué se enciende en los ojos de ese estudiante que finalmente entendió un concepto gracias a tu paciencia. O en el chico o la chica que descubrió un refugio emocional en tu clase de arte. Para reconectar, olvídate por un momento de la burocracia y busca un microimpacto en tu próxima sesión. Cambia la vida de un solo alumno mañana. Ahí es donde vive tu vocación. Y a ti, papá o mamá que me estás escuchando, yo sé que te da miedo el futuro de tus hijos y por eso les repites el viejo guión de estudia algo seguro, ingeniería, derecho, contabilidad. Incluso a mí me pasó. Yo tenía altas calificaciones en el colegio. Entonces mis profes esperaban y me decían, ¿no?, que estudiara comunicaciones, para profesor, ingeniería, arquitectura, para derecho. Pero en realidad ninguna de esas carreras me interesaba. En el fondo siempre he querido como que hacer algo diferente. Y bueno, aquí estoy. Estudié diseño gráfico, me volví fotógrafo y ahora estudio para profesor de arte. En nada de esto yo lo había planificado cuando estaba en secundaria, en mi último año, pero confío en que los propósitos de Dios pues son perfectos. Ahora déjame darte un dato científico. En un mundo dominado por las pantallas e inteligencia artificial, las profesiones puramente mecánicas y repetitivas son las primeras que van a desaparecer. Lo que verdaderamente va a asegurar el futuro de tu hijo es su capacidad de innovar, su agilidad mental y su resiliencia. Habilidades que solo se desarrollan a través del arte y la experimentación creativa. Así que si notas que tu hijo se queda ensimismado dibujando, tocando un instrumento o construyendo cosas de la nada, no le digas, deja de perder el tiempo y ponte a estudiar algo serio. Esa en realidad es una chispa de su vocación creativa. Tu trabajo como padre o como apoderado no es moldearlo para que encaje en el mercado de hoy. Tu trabajo es proteger esa chispa para que su cerebro aprenda a crear soluciones en el mundo del mañana. El arte, como muchos piensan, no los vuelve más pobres. En realidad, los vuelve unos genios. Y así llegamos al final de este primer episodio. Pero la conversación apenas empieza en tu mente. Te dejo una tarea de investigación y debate para los comentarios. Una pregunta que divide a científicos, psicólogos y educadores por igual. ¿La vocación nace o se desarrolla? ¿Venimos ya con un cableado biológico destinado a un propósito o es el entorno y el arte el que lo construye en el camino? Déjame tu postura en los comentarios. Quiero leerte y saber qué piensas. Hasta la próxima.